Hola, buenas. Pues nada, estamos esperando a que se conecte. Uy, qué rápida, Luisa. Hola. Digo, estamos esperando a que se conecte Luisa y aparece ya ahí, como una aparición ahí. Para esto no hay ritmo caribeño. Ay, de esto soy Ujú, rara yo. ya veo, ¿Ok? ya veo, ya veo. Pues estamos esperando a que se conectara Luisa de Discovery Therapy, que ya está aquí. Eh, bueno, esto de Luisa de Discovery Therapy, primero es Luisa, mi amiga, mi mejor amiga, y luego de Discovery Therapy, que lleva la plataforma de Discovery Therapy, que es una plataforma increíble que está haciendo un excelente trabajo, haciendo que la gente tenga menos miedo a decir que está pasando por procesos emocionales, mentales y a buscar ayuda, de encontrar el Ok. mejor terapeuta que le pueda ayudar. Bueno, así es como lo estoy diciendo yo, seguramente tú lo puedes decir mejor, Luisa. ¿Cómo No, definirías tu perdón, es Discovery que de Therapy? repente te quedaste congelado y solo vi como a tu cara. Vale, no sé si se ha escuchado lo que decía, lo vuelvo a Sí, decir. Lo que digo sí, es que tú llevas la plataforma de Discovery Therapy, que es una plataforma que está trabajando y está haciendo pues grandes logros en el trabajo de que las personas acepten y no tengan miedo de decir que están pasando por un proceso, por una situación, que tienen un problema emocional, un problema psicológico, quieren buscar ayuda y les ponen en contacto con los mejores profesionales que les pueden ayudar. ¿No? Esta es mi manera de describir qué es Discovering Therapy, pero me gustaría que lo describieses un poquito mejor tú, que eres la que trabajas en ello y realmente está ayudando muchísimo a la gente en este proceso. pues sí, justamente Discovering Therapy es una plataforma donde los terapeutas pueden entrar, digamos, crear un perfil profesional y después las personas pueden encontrar algo que me gusta mucho a mí de Discovery Therapy es que puedes, mm, un terapeuta puede ser muy detallista a la hora de describir sus perfiles, ¿sí me entiendes? Es verdad. Creo que es verdad. Creo que en otras plataformas o en otros espacios donde puedes encontrar terapeutas siempre hacen falta ciertos detalles, ¿no? Como los idiomas que habla el terapeuta, precios en diferentes ubicaciones, porque hay personas que dan sesiones en diferentes ubicaciones, en diferentes lugares y muchas veces estos perfiles no cumplen como con las características para que puedan ofrecer todo esto, ¿no? O las diferentes terapias. Casi todas las plataformas están muy divididas en psicología, coaching, etcétera, pero la nuestra, tenemos muchísimos tipos de terapia, era uno de mis Muchísimo. objetivos. Y está conseguido el objetivo porque realmente uno como terapeuta, porque yo estoy inscrito en Discovering Therapy, necesitas dedicar un tiempo bastante importante para rellenar tu perfil porque hay tantos campos que se especifican, porque la gente te tiene que poder buscar de muchas maneras. Una persona que busca una persona especializada en una terapia que le ayude concretamente con las adicciones en idioma inglés, en estos horarios, con este precio, en este lugar del mundo, online. Bueno, muchas especificaciones que yo creo que ayuda el poder utilizar tantos filtros a poner en contacto a personas que necesitan ayuda con aquellos que les pueden ayudar. Es súper inclusivo y ofrece muchísimas oportunidades. Sí, algo que intentamos, también es verdad porque tenemos un poco de nosotras, bueno, de cuando la idea empezó de SEO, tú lo sabes, que es como que cuando una persona busque un tipo de terapia en Google salga el terapeuta, ¿no? Entonces, eh, no solo por el hecho de conectar terapeutas con personas o coaches con personas, es también el hecho de eh, hacer accesible la terapia a todo el mundo. Pensamos en un Airbnb para las terapias, ¿sabes? Que donde Qué quiera que bueno. esté, ¿no? Donde sea que vayas, vas a encontrar un terapeuta. Es verdad que estamos en proceso de crecimiento, estamos ni siquiera en la semilla, es como en la mitad de la semilla, aunque ya llevamos tiempo con el proyecto, pero ya es una plataforma activa, ya se pueden reservar sesiones por allí, incluso tu perfil está allí para las personas Qué bueno. que Genial. quieran Y para mí reservar. es un súper placer. Y después de hablar de Discovering Therapy, que lo súper recomiendo a todo el mundo, Yes. pasamos ahora a hablar un poco de Luisa, que para mí, ya digo, es mi mejor amiga, es una chica con la que he compartido
muchísimo durante muchos años, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero que nos han hecho crecer. Y nos surgió la idea de ponernos a hablar hoy sobre los miedos, ¿no? Esa palabra tan grande, un miedo, unos miedos que acechan tu vida, ¿no? Y nosotros, como todo el mundo, hemos tenido muchos miedos. Yo quería iniciar, si te parece, te quería preguntar personalmente qué es lo que más miedo te ha dado o más miedo te da. Si quieres compartirlo, si Sí, no comparto yo, no pasa no, no sé, apertura total, yo creo, ¿no? Contigo es como, creo que lo que más miedo me ha dado, lo que más miedo me ha dado es de perder a alguien cercano, ¿sabes? A un familiar, nada. etcétera, o a un ser querido, pero luego lo tuve que vivir y me di cuenta que se sobrevive, ¿no? O sea, que lo pasas y es doloroso y todo, pero bueno, que al final es como todos los miedos, es como los tienes que atravesar Hay y que sales pasarlo. adelante. ¿Y tú? ¿Cuál es tu miedo más? Mira, miedo que he tenido muchas veces, todavía lo tengo de vez en cuando, a estar como sin nada, ¿no? A como sentirte pobre, sin dinero, sin trabajo. Pero cada vez más me doy cuenta de que siempre es así. O sea, a los que nos dedicamos, a los que nos dedicamos, a estas cosas tan en el aire, que no es un trabajo fijo de 8 horas en una oficina, pues te tienes que acostumbrar y tienes que abrazar a que la seguridad no existe, No. pero que de alguna manera hay una mano invisible que siempre te rescata y que cuando parece que todo está fatal, te rescata con algo. Y realmente ese miedo pues nunca se ha convertido en una realidad, nunca se ha materializado. Entonces, bueno, ese miedo a no tener es un poco ficticio. Ese es uno de ellos. Y el otro miedo que tengo importante no es tanto a la muerte mía o de un familiar, sino al sufrimiento, Okay. a la decrepitud, a que la persona ya pierda pues, su conciencia y ya haya que cuidar de esa persona y ya no haya nadie al volante. Eso es algo que sí que me paraliza y sí, me ha dado miedo toda la vida y me sigue dando miedo. No, lo entiendo perfecto. Algo que a mí me gustaría mucho es que las personas que nos están viendo, que nos escriban también, porque Ujú. algo que me viene a la cabeza ahora es que los miedos son ¿sabes? Si alguna vez viste las películas de Harry Potter, que hay como una criatura mágica que su propósito es convertirse en tu peor miedo, ¿no? Entonces, cuando toma forma de tu peor miedo, cuando toma esa forma, tú le dices un encantamiento que es básicamente ridículo y se convierte, y entonces pasa algo que hace a tu miedo súper tonto y gracioso y entonces pierde fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me gustaría mucho que la gente un poco nos contara, porque a veces hablarlo es ese como encantamiento que los vuelve ridículos, ¿no? Que es como, Ujú. Total. a ver, bueno, se pueden ir desmontando los miedos, creo yo. Sí, sí, yo también lo creo. Yo una vez leí un estudio, que ya no me acuerdo los porcentajes exactamente, da igual, pero que decía que un porcentaje de muy pequeño, un 5, un 7% de los miedos que tenemos constantemente se pueden materializar. Hay una posibilidad de que se materialicen. Todo el 90 y pico por ciento restante nunca se van a materializar y no es posible que se materialicen. Entonces tú dices, wow, a nivel práctico, siendo un poquito inteligente, lógico, dices, ¿para qué coño pierdo el tiempo preocupándome tanto y sufriendo tanto por un miedo que nunca se va a materializar? Pero incluso si sabemos esto, ¿por qué seguimos insistiendo siempre? Te lo pregunto a ti como si supieras la respuesta mágica, ¿vale? Pero para Pero igual debatirlo. O te sea, debo ¿por qué decir seguimos? que yo creo que nos da miedo por experiencias previas, o sea, seguramente los miedos vienen de cosas que ya nos han pasado o que ya hemos experimentado. Y también creo que nos da miedo porque es parte de nosotros como seres humanos. O sea, es como una manera de sobrevivir, es instinto de supervivencia, ¿no? Es como, claro, tenemos que tener algo que nos proteja de ciertas cosas. El miedo no necesariamente es malo, está allí para que tengamos cierta precaución, ¿no? Y yo creo que con la madurez
ese miedo va haciéndose más grande. O sea, cuando más vas creciendo, cuando sales como de Ya. tu etapa adolescente infantil, no. Es cuando ese miedo crece un poco más, ¿no? Pero ¿por qué pasará eso? Porque sí que es verdad que el miedo tiene un componente de supervivencia necesario, ¿no? Para protegernos. Pero cierto miedo, un miedo, pues yo qué sé, que si aparece un oso, pues el oso o un tigre te puede matar. Ese miedo, pues es normal para que corras y salgas, ¿no? Que eso es la teoría, lo que pasa en el mundo animal del fight or flight, ¿no? La lucha o la huida, ¿no? Que te hace ponerte súper nervioso, que toda la sangre se vaya a las extremidades para poder luchar y para poder escapar de esa situación, ponerte súper práctico, no ponerte nada intelectual, sino acción, acción, acción. Eso tiene un sentido de supervivencia. Pero eso pasa cuando te persigue un mamut o un oso, que eso te va a Pero un pasar, pues no mamut sé. no te puede perseguir, creo que no, creo que ya no existe. Bueno, un oso, un dinosaurio, lo que sea. Cuando te persigue un ente de estos, pues tiene su sentido de supervivencia, pero eso te va a pasar en un 0,00% de las veces. El resto del tiempo no tiene ningún sentido. El problema en la sociedad moderna en la que vivimos es que esa sensación de tener que luchar pasa en todo momento. O sea, esa sensación de, ay, ay, en catalán hay una expresión que se dice vius amb l'ai al cor, ¿no? Con el ¡ay! ¡Ay! Que va a pasar algo. Y, ¿no? Eso lo tenemos constantemente de que va a pasar algo malo, que me tengo que proteger. Pero eso nos pasa cuando suena el pip pip del móvil, de un WhatsApp o una llamada. Ya tenemos la cosa esa de que va a pasar algo heavy. Entonces, el problema Pero es que no crees vivimos con esto realmente, siempre. como para añadir al debate, ¿no? Para de sal a la herida, ¿no crees que esto viene de... Tenemos 50.000 estímulos al día, ¿no? Redes sociales, televisión, series, Too much. Sí. sí, ¿no? Noticias, ¿no? O sea, es muy raro abrir un periódico digital ahora que todo es digital y ver algo positivo, ¿no? No abres las noticias y ves, hoy es un increíble día para vivir, sonríe, ¿no? Siempre es como de, ah, no, pues 50 mueren en una balacera, no sé. Siempre es como cosas Bueno, negativas, ¿no? sí, Y ahora, porque lo negativo lo vende mucho, claro, es lo que nos llama. Y pero ahora, es verdad que hay ciertas, o sea, el miedo definitivamente viene de cosas que hemos pasado. O sea, algo que, porque me hice como apuntes y hay una cosa que quería contarte, ¿no? Que es como, yo creo que el miedo no se siente siempre de la misma manera. Por ejemplo, tú dime cómo crees que se siente el miedo en general. O sea, ¿cómo se siente el miedo? Cuando tú tienes miedo, ¿qué sientes? ¿Qué síntomas o qué pasa? sudor, nerviosismo, intranquilidad, ganas de esconderme o ganas de correr, depende de la situación. Hay veces que me hace pequeñito, que me paraliza y otras veces pues me hace reaccionar. Vale. Yo creo Pero que a veces, malestar, ajá, absolutamente, no es agradable. yo creo que a veces el miedo se siente también como apatía. O sea, me gusta abrir como el campo, ¿no? De lo que se puede sentir, porque las personas tienen que un poco conectar con esto para decir, quizá que esto no es que yo me sienta apático o que no quiero nunca hacerlo. Por ejemplo, el miedo a enamorarse o el miedo a comprometerse o el miedo... A veces ese miedo no se siente como un me late el corazón y voy a correr y voy a huir, ¿no? A veces el miedo también se siente como no siento nada, apatía, ¿no? Como conozco a alguien y no siento nada, ¿no? Ujú. O lo También. siento las primeras semanas y luego no siento nada, ¿no? Es como, o siento como hartazgo, ¿no? Y ese mismo hartazgo, ese no siento nada, también es miedo. Sí, 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 sí. El miedo viene con muchas máscaras, con muchos disfraces. Exacto. Entonces, esto es algo como súper importante para mí cuando se habla de miedo, es identificar que el miedo se siente de diferentes maneras y que a veces Cerrar se comenta. ese miedo es, o sea, el miedo es útil, porque me gustó el título que pusiste en el live, que es como cómo usar los miedos a nuestro favor. Y yo creo Ujú. que
podemos usar los miedos a nuestro favor si los identificamos, o sea, qué son las cosas que tenemos, y nos damos cuenta que los necesitamos, o sea, son herramientas para ver justo dónde están las cosas que tenemos que trabajar, o sea, si algo nos da miedo es porque tenemos que cruzar, o sea, dice, ¿no? El miedo no se enfrenta, ¿sabes? Está la típica frase de tienes que enfrentar tus miedos o enfrenta tus miedos. No es enfrenta tus miedos, es atraviesa tus miedos. Sí, yo también creo que lo que dices es bastante, porque a mí muchas veces la gente con la que trabajo me dice es que esto, cuando tocamos un punto que descubren que es muy importante en su vida, que lo trabajen o que hagan algo con ese miedo, ¿no? Pues hablo con ellos y me dicen, es que esto me da tanto miedo, esto es imposible, ¿cómo lo hago si me da tanto miedo? Y una cosa que yo digo habitualmente es, no tengo ni idea de cómo lo tienes que hacer. Simplemente hazlo a pesar del miedo. O sea, no va a llegar el momento en que no vas a tener miedo y en ese momento que ya no tengo miedo, ya me empodero para hacerlo. No, 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 no se te va a ir. O sea, yo soy la persona con más miedos del mundo, más cagado del mundo, pero hazlo a pesar del miedo. Y de momento a mí me ha funcionado, que cuando me doy cuenta de que un miedo me está paralizando mucho, hacerlo igualmente. Ya, eso es Tomar tus porque también me precauciones. tienes a mí en tu vida y yo también te doy pequeños empujoncitos, no es broma. Evidentemente. No, no, bueno, siempre lo digo, pero lo voy a volver a decir. Aquí, a muchos de los que nos escuchéis, sabréis que, bueno, yo me recuperé de esclerosis múltiple hace casi 8 años, ¿no? Y a mí cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple y me empecé a recuperar, una de las cosas que yo sabía que tenía que hacer era dejar mi trabajo. Yo trabajaba en un banco y a mí, si escucháis ruidos, es que están haciendo obras. Una de las cosas que yo sabía que tenía que hacer era dejar un trabajo seguro que tenía, de estos de 8 horas, que era muy bueno, pero que no era para mí. Yo sabía que lo tenía que dejar y le estaba dando vueltas a la cabeza constantemente. Y tenía un WhatsApp ahí escrito, preparado para enviárselo a mi jefe, pero yo me daba un miedo terrible. Y Luisa, con la que quedaba cada semana y estaba ya harta de mí, pues un día cogió el móvil y envió el mensaje y dijo, anda, ya está, enviado, habla con tu jefe. Entonces, ese saltar al que me obligó Luisa, wow, siempre se lo voy a agradecer, porque quién sabe cuánto tiempo más hubiera estado yo dándole vueltas a la cabeza y quién sabe si lo hubiera hecho finalmente. Y ella me empujó a, no, pues hazlo, te da miedo, pero habla con tu jefe. Y así lo hice. Dejé el banco, pedí una excedencia y bueno, ya no volví. Y ya no volví. Gracias a Luisa. No, gracias a ti. Pero al final, si te das cuenta, los miedos también se relacionan entre ellos. O sea, tú tienes miedo, lo dijiste hace 10 minutos, tú tienes miedo a no tener un sustento o a perder como, no sé, las cosas materiales básicas. Uh -huh. Y el banco era tu fuente de ingresos. Entonces, es como, ¿qué hago? O me quedo en lo seguro y me quedo trabajando en el banco que me da un ingreso seguro. Entonces nunca voy a tener que enfrentarme a mi miedo, porque si cada mes tengo una nómina que llega y me solventa, etcétera, pues nunca tienes que enfrentar el miedo. Y Uh -huh. tú, Totalmente. pues tú hiciste lo que tenías que hacer para poder atravesar ese miedo, que era dejar el banco Uh -huh. y darte cuenta que haciendo lo que te gusta o otras cosas, también puede llegar el sustento, que tal vez no es tan estable o que tal vez no es tan, Uh -huh. yo qué sé. Y sabes lo que me pasa también en mi caso, a lo mejor creo que esto es por mi signo del zodiaco, que soy Sagitario, yo me doy cuenta de que yo actúo y me enfrento y salto al miedo cuando la situación es ya muy extrema, cuando ya me encuentro muy presionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diagnóstico de esclerosis múltiple en ese momento para mí fue una presión y un empujón muy grande a hacer las cosas que me daban miedo. Yo sentí, bueno, si a mí me han dicho que me tengo que quedar en silla de ruedas y a lo mejor me quedo en silla de ruedas, esa posibilidad, ese escenario ya lo tengo. Entonces es el momento perfecto para hacer las cosas que creo que me van a sacar de esto, que me van a llevar a estar bien. Y las hago y si me recupero y si no, pues me quedo en silla de ruedas, ¿no? Y ese miedo extremo, porque es un momento extremo que no le deseo a nadie, a mí me ayudó a saltar y a hacer toda la lista de cosas que yo tenía pendientes y que sabía que eran importantes. Pero claro, no habría que llegar a un miedo tan extremo, a una situación tan extrema, ¿no crees? No sé.
Sí, yo creo que los miedos siempre van a estar allí. Ujú. Las personas que dicen yo no siento miedo de nada, Están creo que, muertas. o creo que no están tan conectadas con sus emociones, porque cualquier persona que sienta o que tenga un cierto camino de crecimiento personal tiene miedos. Es que incluso el camino a hacerte más consciente da miedo. Es como nadie quiere ver sus mierdas. Es como no, es como mejor me quedo No paso por pensando aquí. que soy la persona más equilibrada y perfecta y ya está, ¿no? Y no me enfrento al hecho de darme cuenta que las cosas son mi responsabilidad. Eso creo yo. Ujú. Te voy a compartir Total. otras cosas que he Compárteme, escrito. que me gusta que me compartas. Muy bien. También quería decir que para la gente que nos está viendo, los que más interactúen con nosotros y nos sigan, o sea, sigan a Discovery Therapy o de Discovery Therapy que sigan a José, eh, vamos a rifar un libro, ¿vale? El libro de José, El Hijo Vida. Wow. Entonces, Primera noticia, a mí nadie me había comentado nada, pero me pues, parece muy bien. pues mira, Lo aplaudo. porque quiero yo. A ver, esto ya. Ah, ¿Qué vale. te tengo que hacer, gitana? Te quiero. Yo también a ti. Hay una cosa, un punto que escribí que dice que no tratar de evitar sentir miedo a toda costa. ¿Vale? Creo que esto nos evita vivir nuestras vidas totalmente. O sea, el hecho de no querer sentir, tener las sensaciones que te da tener miedo, es como evitar casi todo, ¿no? Evitar, otra vez, como el ejemplo, miedo a enamorarse. Pues yo evitar salir, evitar Conocer conocer, gente. evitar, yo qué sé, cualquiera que sea el método de la gente para conocerse o lo que sea, o el otro lado de la moneda que también es como salir, conocer gente, pero nunca avanzar con nadie, ¿no? O nunca involucrarte de ninguna manera. Pongo ese ejemplo porque creo que es un ejemplo que en la modernidad, bueno, en la modernidad, como yo soy del siglo X, eh, en la vida que tenemos es muy común, ¿no? Como, bueno, mejor me cierro, mejor no sé, mejor no tocar, no No ver hago nada, no nada tocar. para que no me No sé. lastimen, ¿no? Exacto. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Yo creo que si Bueno, me ha tratamos de no llamado. sentirlo a toda costa, pues nos perdemos de muchas cosas. Es que es un poco para mí lo que te comentaba antes de, jo, la gente que no quiere sentir miedo no está viva, porque es que forma parte de vivir. ¿Cómo vas a evitar, y esto me lo digo a mí mismo, que a veces me pasa, cómo vas a evitar no tener miedo y no ponerte a la acción si estás en casa sentadito porque te da miedo salir a conocer gente? Pues no vas a vivir. O sea, vivir, involucrarse implica tener miedo, que puedas probar y que te resulte o que pruebes y la cagues, pero es que eso es estar vivo. Entonces, los miedos, sí, yo hay una frase que digo mucho que es que la mierda huele muy mal, pero es muy calentita, ¿no? Y entonces sí se está muy cómodo en la mierda. Entonces el miedo sería un poco como esa mierda, ¿no? Porque dices, ay, tengo miedo y como tengo miedo no hago esto, me quedo en casa tranquilo, protegido. Bueno, ¿y de qué te ayuda eso? ¿Sabes? O sea, es muy calentito quedarte resguardado por tus miedos en casa como si fuera un edredón, ¿vale? Quítate el edredón del miedo. Ya estoy poniendo las comparaciones que a ti te hacen gracia. Quítate el edredón del miedo, sal a la calle, no va a ser cómodo, pero bueno, eso es la vida y te pasarán cosas buenas, te pasará alguna mala, pero en mi experiencia es que te pasan más buenas que malas Total. y es estar vivo. Y a veces también el miedo es quedarte en casa y taparte con el Ujú. edredón. O sea, por eso te digo que sería muy bueno si las personas nos comparten sus miedos, porque a veces depende de cada uno, todo depende. A veces el miedo es quedarte en silencio solo en casa, sentarte, callarte, no hacer nada. Ese también puede causar terror.
¿no? Sí, porque hay gente que puede estar siempre queriendo estar socializando para no estar solo con uno mismo y le puede dar terror estar con uno mismo. Cualquier cosa tiene las dos caras y para una persona puede ser una cosa lo que le da miedo y para otra puede ser todo lo contrario. Siempre son diferentes opciones que ocurren. Mira, yo te quería compartir que yo, bueno, estoy en Panamá durante unos días todavía, dentro de poco volveré para allí, para Barcelona, y una cosa que he hecho aquí es, que parece un poco locura, certificarme de la ley de la atracción. ¿Vale? Sacarme un certificado de practitioner, de que puedo ayudar a la gente con la ley de la atracción que dices. A mucha gente le puede parecer, wow, qué tontería, pero no, a mí siempre Bueno, a ver, la ley de la atracción siempre me llamó muchísimo la atención desde que leí el libro del secreto, ¿no? Y esto es bastante más profundo que solamente el libro del secreto. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que cuando tenemos miedo o cuando sentimos sensaciones, emociones negativas, muchas veces las queremos tapar o las queremos negar. Y muchas veces es, bueno, voy a decir afirmaciones positivas solamente para no escuchar las sensaciones negativas como el miedo. Pero es mucho más útil abrazarlas, sentirlas y simplemente por el hecho de darle su espacio, darle su lugar, escucharlo, sentirlo, darle una forma, darle un color, darle un olor, una imagen, al rato se van a ir. Enfrentándolo, diciéndole, sí, ok, estás aquí, te acepto, te doy tu espacio, se va a ir y va a dejar espacio a lo positivo. Y esto me ha llamado mucho la atención porque muchas veces uno piensa, no, no, lo negativo fuera, hay que taparlo, hay que quitarlo. No, lo negativo, el miedo, otras emociones negativas, tienen su espacio, son parte de la vida. sí, No sí, sé, esto sí. lo quería compartir porque creo que es muy importante. Sí, yo creo que esto vuelve al punto de no trates de evitar, o sea, no evites sentir miedo a toda costa, ¿no? Es Ujú. como, siéntelo, siente el miedo, pero si eso es moverte o quedarte quieto, o sea, pero pasar ese miedo te va a hacer libre para hacer otras cosas, o sea, pero que yo creo que el miedo está en nuestro día a día, es normal, o Sí. sea, porque como que los grados Y así tiene que ser, los ¿no? grados de Así tiene que ser. dificultad de la vida van como escalando, ¿no? Cuando creo yo que es como las pruebas vienen en de diferentes maneras y hay cosas que nos dan miedo de manera natural, ¿no? Quería leer un comentario Ujú. de Nuria que nos ha escrito aquí, que dice, oh, lo voy a encontrar. Miedo a la muerte y a perder a personas imprescindibles en mi vida. ¿Tú qué piensas de esto? Wow, bueno, me resuena bastante porque es un miedo que yo he vivido muchas veces, tú también, Luisa. A mí me gustaría que fuéramos compartiendo un poco vivencias personales porque Claro, creo que eso puede ayudar a la gente y al final todos somos humanos y a todos nos pasan cosas y ayuda a escuchar lo que le ha pasado a otra persona. Entonces, el miedo a la muerte para mí siempre ha estado muy presente y en mi familia ha habido mucho como la cultura de la muerte. Mi padre es gallego de un pueblecito de Galicia donde allí se le da mucho bombo a la muerte, ¿sabes? Se escucha, se hacen misas, se habla mucho de la muerte. Yo he escuchado toda la vida hablar de la muerte y cuando nos muramos y se ha muerto este, se ha muerto lo otro. Y siempre me he visto involucrado en procesos de muerte. Yo no sé cuántas veces he elegido ataúdes para personas que se han muerto. Y dices, y yo siempre me he preguntado, ¿por qué estoy otra vez eligiendo un ataúd para alguien que se ha muerto? Yo no quiero estar en esto, sí, pero me pasa muchas veces. Entonces, yo creo que es normal y lo que hablábamos antes, hay que abrazarlo un poco si nos da miedo, saber que está ahí, abrazarlo para dejarle que sea un poco más cómodo la sensación de miedo a la muerte, vivir con nosotros, ¿no? Darle un poquito de espacio para que luego tranquilamente se vaya a donde se tenga que ir. Porque todos nos vamos a morir, toda la gente que amamos se va a morir en algún momento. Ella ha dicho tener miedo a que muera alguien imprescindible. Nadie es imprescindible. Nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra pareja habrán sido muy importantes en nuestra vida, nos habrán aportado muchísimo, pero imprescindibles no son.
La única persona imprescindible en nuestra vida somos nosotros y los demás nos enriquecen, pero estará allí por un periodo de tiempo y luego esa persona se va a ir en algún momento y no es malo, es parte de la vida. Entonces, darle espacio. A mí me da mucho miedo, por ejemplo, en mi caso particular, que fallezcan mis padres. Es una cosa que me aterra. Pero bueno, le tengo que dar espacio porque por ley de vida se van haciendo mayores, en algún momento tendrán que faltar y eso no es malo. Han vivido una vida excelente. Entonces, pues en algún momento se tendrán que ir y yo llevarlo de la mejor manera posible también para honrarles. Porque si lo vivimos de la mejor manera posible, el que las personas que nos rodean llamamos se vayan, les estamos honrando de no hacer un drama de una parte de la vida. Sí, para mí es un tema muy complejo, es como un tema que lo entiendo perfecto, porque yo también he dicho hace poco que uno de mis miedos más grandes ha sido perder a alguien también. Mm, Creo que también es cierto que como no, con el miedo a la muerte, el miedo a que alguien más se muera o el miedo a morirte tú, es súper también natural, porque, Sí, porque no sé, por- sí, porque, bueno, primero porque socialmente la muerte es como lo está peor mal. que te puede pasar, el fin de todo, lo peor que te puede pasar en películas, en todo, en la sociedad como tal, como funciona, en la religión, todo es como, bueno, la muerte es como lo peor, ¿no? Es como lo más oscuro, lo más duro, lo más... Y a veces hay que ponerle un poco de luz a esto, ¿no? A este tema. La verdad es que tenemos que ser abiertos, prepararnos, sin obsesionarte, pero hacerlo parte de la vida Ujú. diaria. O sea, es como, y yo creo que también te acerca más a la vida, ¿no? Es Sí, como no, yo creo que sí. no tenemos ni un minuto de la vida prometido, o sea, no, no sabemos Pero ni qué va a uno, ¿eh? pasar. Pero ni uno. Te cae un tocho ahora mismo, nos mata, nos deja aquí fulminados y eso puede pasar. Y no, no tenemos nada, nada garantizado. Y tú has dicho prepararse un poco para la muerte, para lo que puede pasar. Sí, yo creo que sí, que hay que prepararse en que es una posibilidad y va a pasar, pero un poco, porque luego yo creo que cuando llega la muerte de familiares, de gente en nuestra vida, no estamos preparados, ni es lógico, ni nunca estamos preparados a que alguien de nuestra familia pueda faltar, pero bueno, vivirlo un día a la vez. Tú siempre has dicho esta frase que a mí siempre me ha gustado mucho cuando tú lo has dicho. Hay que vivirlo un día a la vez. Estoy súper agobiado, estoy pasando este proceso, pero bueno, un día a la vez. Y nadie, todo el mundo sobrevive a la muerte, ¿sabes? Quiero decir, si estamos pasando por la muerte de un familiar, el familiar morirá, el familiar no va a sufrir, o sea, va a morir y ya está, y ha llegado su proceso de muerte, él ya no, no sufre ni padece, ¿no? Pero los que se quedan aquí pueden sufrir o pueden seguir adelante en la vida, entonces es una elección sobrevivir bien a la muerte. La gente va a morir, pero hay que sobrevivir. Nuria nos dice que en su familia la muerte siempre fue un tema tabú y como siempre el miedo como protagonista, ¿no? Y lo entiendo perfecto. Es que en la sociedad aún la muerte es un tema tabú. Y en las Muy tabú. familias, en la sociedad, eh, en todas, pero yo creo que cuanto más algo nos da miedo, y no sé qué pienses tú, más nos tenemos que preparar, o sea, tenemos infinitas herramientas, no sé, con el acceso a Internet, con el acceso a libros, con el acceso a tipos de terapia, a Ujú. profesionales, ¿sabes? Es como cuando estás pasando por algo muy duro o te da mucho miedo algo, yo creo que lo mejor es abrirte a ese miedo y cargarte como de, ¿sabes? O sea, como cuando vas a hacer, no sé, a cocinar, pues tienes las cebollas, los ajos, los tomates, los cuchillos, las tablas, pues igual, es como, ¿qué herramientas necesitas para poder Lidiar con eso. cruzar este miedo, ¿no? Con la Ujú. muerte, siempre lo he dicho, o sea, hay audiolibros, libros, está la tanatología, está la espiritualidad también, como un modo de Sí. cambiar este chip que tenemos, de que
de que la muerte es lo peor, ¿no? Es malo, es lo peor. Sí, yo creo también lo que tú dices, hay que prepararse para la muerte propia y para la muerte de los que nos rodean, de nuestros familiares, cargarse de herramientas que sin duda nos van a ayudar muchísimo, siempre sabiendo un poco que aunque nos ayuden y estemos súper preparados, cierto grado de susto va a pasar cuando nos pase, de que por mucho que nos preparemos 100% preparados no vamos a estar, porque la muerte es una putada, no le hace gracia a nadie, es una putada, ¿no? Claro, o sea, yo no quiero que se muera mi madre, No, no, ¿no? Pero si claro. pasa, es una putada, pero tenemos que cargarnos de herramientas, como tú bien dices. Y, por ejemplo, mencionabas la espiritualidad, ¿vale? Para mí, la espiritualidad, diferentes herramientas espirituales que he investigado y he estudiado durante mi vida, a mí sí que me funciona el creer de alguna manera que hay cierto componente de reencarnación o la posibilidad de que no acabe aquí la vida como la conocemos. Aquí acabará la vida como la conocemos, pero hay más vida en otras vertientes, de otras formas. Luego, a mí eso me da cierto nivel de tranquilidad, de paz, Mm, que yo creo que al final es lo que necesitamos, lo que queremos, estar mejor, estar más tranquilos para claro. sobrellevar Pero, la vida y ¿sabes? la Esto muerte. es como, a lo que me refiero con prepararte, no es como de, bueno, me voy a preparar porque me voy a morir, ¿o no? O me voy a preparar porque todos se van a morir. No, es como, a preparar me refiero como, no obsesionarte, no como, venga, la muerte, la muerte, la muerte. Pero si estudias un poco, te preparas un poco, si te abres un poco, en el momento en el que lo experimentes en personas que quieres o que lo experimentes en... Es verdad que nada te puede preparar, o sea, para la primera persona como importante que pierde, o sea, que la primera muerte súper cercana, en mi caso Tu abuelo, mi bueno. mamá, ¿no? Nadie me preparó para esto, ¿no? Pero lo mismo, como dices tú, la muerte ni siquiera fue la parte más aterradora y dolorosa, es el sufrimiento y cómo se va degradando la persona, ¿no? Antes de partir, cuando se trata de una enfermedad terminal. Y, pero sí creo que a mí lo que me ayudó mucho a pasar por ese proceso fue abrirme, fue como decir, se va a ir, la aceptación también, o sea, la aceptación y el miedo también tienen que ir de la mano, o sea, Sí, hay que aceptar aceptarlo. en dónde estás parado, ¿no? Aceptar, o sea, ella se va a ir, ya está, no, es que no hay, No se hay va, vuelta de hoja y no hay que enfadarse claro, ni intentar evitarlo. es como, bueno, se va a ir, entonces, y ahora, ¿cómo se va a ir? ¿No? Vamos a hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? Entre los que la queremos como Para ella mí misma. fuisteis un ejemplo, tío. Para mí realmente, y lo hablo así directamente, para mí, y ya me emociono, porque soy un llorica, para mí fuisteis un ejemplo de cómo lo llevasteis y cómo hicisteis que el proceso final de tu madre fuera lo más suave posible. Y yo creo que a ella le ayudó a irse en paz, ¿sabes? Entonces, fantástico, bravo. También creo que cuando el entorno, o sea, cuando el entorno también está más preparado para la muerte, o sea, cuando lo vemos como un proceso en donde se necesita acompañamiento y donde se necesitan, por ejemplo, instalaciones adecuadas, cuidados paliativos, diferentes maneras de hacer las cosas mejor. Todo suma para hacerlo mejor en esos Exacto. momentos que son tan difíciles, pero En todo es esto me súper refiero a necesario. personas que mueren por una muerte por enfermedades o porque mueren porque ya tienen cierta edad, ¿no? En otros, en otras situaciones, que es perder a alguien de manera súbita o repentina, creo que el proceso lo tienes que hacer después, que es Ujú. bastante difícil, creo yo, pero también es posible, ¿no? Nuria preguntaba también, que acabo de leer el comentario, que qué libros recomendamos. Yo tengo algunos, ¿tú?
Sí, o sea, el libro que voy a comentar yo no es específicamente sobre la muerte, pero es sobre la vida y ayuda mucho también a entender la muerte. Es Usted puede sanar su vida, de Luis Hay. Ujú. A mí ese libro me ha ayudado muchísimo en mi proceso de recuperarme de la enfermedad y a entender los diferentes aspectos de la vida y de la muerte. La muerte para mí no es un final, es un final de una etapa Ujú. y el comienzo de otra. Entonces hay que llevarlo lo mejor posible y de una manera pues que sea liviana para todos y sea acogedora para todos. Dentro de la dificultad que tiene, puede no ser un drama, porque no es un drama, es una parte de la vida. Yo recomiendo un libro que siempre lo digo, a mí me ayudó muchísimo, que se llama La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross. Esta mujer es una psiquiatra que, digamos que empezó a poner en forma todo lo con respecto a la tanatología, al acompañamiento de familiares y de personas que estaban en ese proceso. Es un libro, no es complicado de leer para nada. De hecho, también está en YouTube, en audiolibro. O sea que también si para ponértelo en el coche o lo que sea. Y no necesariamente recomiendo este libro para las personas que van a perder a alguien bueno, que una persona que tenga una enfermedad terminal o que haya perdido a alguien. Creo que escucharlo en cualquier momento de la vida, sobre todo si este miedo está muy presente, el de la muerte, el miedo a la muerte puede ayudar mucho. Y el otro, que es el de Continuará, de Karen Berg. Yo no me lo llegué a leer. Cuéntame el libro de continuar. Karen Berg, que es una, ya falleció, pero ha sido la líder espiritual del centro de Cábala durante mucho tiempo. Entonces escribió este libro, Continuará, que habla sobre la muerte. Yo no me lo llegué a leer. Danos un poquito de qué va un poco el libro o en qué nos ayuda en concreto este libro. A ver, un segundo que estaba intentando poner el libro que dice, ¿cómo se llama el libro de Louise Hay? Usted puede sanar su vida. Y luego el libro que he dicho Es yo un libro es súper antiguo, súper ventas. La muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross, que también está en YouTube como audiolibro. Y ahora digo el libro de Continuará de Karen Berg, que este libro, claro, en el sentido de la psicología, no sé qué tan completo esté, pero en el sentido de lo espiritual es súper útil, que es como, ya lo dice su nombre, ¿no? Continuará. Es acerca de reencarnación, del viaje de nuestra alma, de que las... Porque a veces es verdad que la muerte también se ve como un término, ¿no? Es como aquí se termina y es el vacío, La nada. la nada, ¿no? Y yo creo que tanto el libro de Karen Berg como el libro de Elizabeth Kubler-Ross, siendo dos personas de campos muy diferentes, porque es verdad que Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra, terminó eh, como yendo hacia lo espiritual en los últimos años de su vida. Al principio era una psiquiatra con método científico, tal cual, prueba, error, hipótesis, todo, ¿no? Ujú. Y, y llegan como a una misma conclusión, que es que cuando morimos, no es el final. O sea, no es el final y no solo no es el final, es simplemente, este es como una parte de nuestro camino y en ese momento como que, mmm, ¿cómo se podría decir? Pasamos como a otra realidad donde todo está bien, o sea, porque muchas veces también creo que la religión ha tergiversado un poco esto en el sentido del cielo y el infierno, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross dice en su libro, no importa si quién eres, en el momento en el que te vas, vuelves como a casa, ¿no? A la luz, a algo mucho más grande, ¿no? Entonces, esto también tú, cuando por ejemplo mi mamá falleció, tú me decías, es que ella ya está de puta madre, o sea, ella está mejor que tú y mejor que yo y mejor que todos, ¿no? Yo lo sentía así. Claro, y yo a partir de allí, cuando empiezo, intenté como imaginármelo así, ¿no? Como
pues es que ella ya está mejor, o sea, está bien, o sea, es como todo está bien, ella está bien, o sea, es Ujú. como que también eso libera mucho el dolor, ¿no? Es como, ok, es como, vale, y Ya ya, está, ha partido a otro sitio que nosotros no conocemos. O sea, para mí, también intentarle poner etiquetas y explicarlo todo, para mí es como muy inútil porque somos algo muy pequeño nosotros. Vivimos siempre digo lo mismo, es muy pesado, pero es algo que creo profundamente. Vivimos en este planeta Tierra que nunca vamos a llegar a conocer entero, que forma parte de la Vía Láctea, que forma parte del, bueno, el sistema solar, la Vía Láctea, que es una galaxia que forma parte de las 3.000 millones, que se dice pronto, de galaxias que existen, que se cree que existen. Entonces, ¿quién nos creemos que somos para saber algo? O sea, no tenemos ni idea de qué hay después, de qué hay antes, de qué hay... Y para mí, una vida, y esto es una intuición porque nadie me lo puede demostrar, la vida que vivimos aquí es una parte y luego tiene que haber mucho más, porque hay 3.000 millones de galaxias. Entonces, esto es muy pequeño, tiene que haber mucho más y creo que es parte de un camino y que seguimos una transición por un camino. y yo creo que también esta idea sea, como dices tú, es una intuición, es algo que vale, nadie, o sea, directamente nadie te puede decir que ha pasado, para los escépticos por allá afuera, ¿no? También Sí, y está respeto, bien ser o sea, escéptico, respeto, no hay problema. Se claro. entiende que Respect. pues, sí, que puede haber cierta parte de escepticismo al respecto, entiendo, pero si te pones a pensar, también hace mucho sentido, ¿no? Que cómo funciona espiritualmente la vida. Pues estamos aquí, estamos aprendiendo, vas bien, como que llegas a esta vida de una forma, siendo de una forma con una cierta naturaleza, vas pasando por obstáculos y por cosas y por bendiciones disfrazadas, ¿no? Y te transformas, entonces vienes como a cumplir una cierta etapa y luego pues a la siguiente lección, ¿no? Y entonces es cuando te tienes que ir. Y Yo creo que la función, o sea, o el secreto, o el objetivo de la vida es salir un poco mejor de lo que has entrado. O uh-huh. sea, vienes con una serie de cosas que hay que corregir, a lo mejor de vidas pasadas, o karma, o tikkun, como quieras llamarle, o ciertas cosas que salir de esta vida mejor de lo que has entrado y ser feliz. Y nada, y cuando llega el momento, salir y a otra cosa. Ya está. ¿Alguien más quiere compartirnos algún miedo? ¿Algún miedo por allí? ¿Miedos, miedos? Venga, miedo. Miedo, miedo. Regalamos miedo. Dime Bueno, otro los de que tus hemos miedos si comentado quieres. son bastante universales los que hemos... miedo a... ¿Sabes lo que tengo miedo? Cuando una persona se hizo como un estudio de preguntarle a gente muy mayor en su lecho de muerte de qué se arrepentían, ¿no? Y muchos dijeron de no haber hecho cosas que tenían, que querían hacer desde siempre, que tenían en su lista de to-dos de siempre. Y por cosas de la vida, pues por el trabajo, la familia y tal, nunca hicieron. Entonces yo tengo miedo a no hacer cosas que siempre he querido hacer, a Mm, perderme cosas. Yo creo que allí es tal cual como qué es lo que quieres hacer. Bueno, que yo creo que en esto ya puedes ir, ya estás ganando ese músculo de si lo quiero hacer, lo hago, punto, ya está. Ujú. ¿No? Voy. Progresa adecuadamente con todos los miedos del mundo, como todo el mundo, pero a pesar del miedo, ir haciendo. Sí, yo creo que como no puedes tener yo qué sé, tú puedes hacer una lista, intentar hacerlo todo. Por eso yo creo que tienes que ir improvisando, ¿no? Ah, mira, nos La comparte vida. Gladys. Yo cuando murió mi papá sentí lo mismo que tú, paz, porque él estaría mejor. Sufrió una enfermedad Ujú. terminal. Un abrazo. Sí, yo lo sé, es así. Es como el alivio de ya no hay más sufrimiento. Ya no hay dolor, tío, porque lo peor a veces es el dolor. ¿No? Entonces ya está, ya no hay más sufrimiento. Sí. Y, ¿qué decíamos ahora?
el... ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. Se me ha ido el santo al Ah, cielo. bueno, que el Yo también. músculo, bueno, que este Ah, sí. músculo se genera en... eh, mira, Zoraida, con EM no es Ya, es que no sé. fácil ser feliz. He perdido muchas cosas. Bueno, sí, no digo que no, y lo entiendo, pero siempre hay otras cosas también. No sé, siempre se pueden ver las cosas de muchas maneras. Se pierde, se gana, depende. Bueno, siempre puedes escribirle a José para que compartan sus experiencias, ¿no? Yo también perdí a una hermana mía que falleció. Ella, bueno, tenía un problema mental y decidió terminar pues, con su vida hace muchos años, en 2005. Y a pesar de ser devastador, que lo fue, luego no me quedó una sensación de rabia, de no querer enfrentar la situación. No sé, siempre me quedó la sensación de que era parte de su proceso. Estuvo aquí el tiempo que tuvo que estar, luego decidió partir y fue un aprendizaje para toda la familia que aprendimos y nos hicimos más fuertes. Entonces, bueno, me quedo con lo bueno siempre de ella, fue como un angelito que estuvo aquí y ahora está en otro lugar que estoy convencido de que está mejor. Y eso Mm. son certezas que uno tiene también a veces, ¿no? Yo tengo mucha certeza, mucha sensación de saber que está bien. Sí, totalmente. Bueno, en terapia, después de que mi mamá falleció, me decía mi terapeuta que la muerte, mi terapeuta que se llama Diana, su Instagram es Vive Más Barcelona, es muy buena. Y ella me decía que la muerte a veces cierra, no a veces, que la muerte es el cierre de un ciclo, ¿no? A veces ese ciclo es, como dice Gladys, ¿no? Una enfermedad terminal, se cierra el ciclo de, eh, no sé, del sufrimiento, del dolor que causa la enfermedad terminal, ¿no? O de ciertas dinámicas o de ciertas cosas que esa persona, que tal vez esa persona ya no podía vivir con eso, ¿sabes? A veces es una limpieza, la muerte, es una limpieza necesaria, aunque suene horrible, ¿eh? A veces se puede escuchar horrible lo que digo, pero a veces cumple una función de limpieza en la vida, de limpiar kármicamente, de limpiar lo que ya ha llegado a un punto que ya está, ya no se puede hacer más, limpieza y empezar de nuevo. Yo lo siento Entiendo, así también. entiendo que es el cierre de un ciclo y entonces a Ujú. partir del cierre de ese ciclo se abren otros ciclos, como puede ser Exacto. que, como dices tú, ¿no? Después de lo de tu hermana, pues tu familia se unió más, pues es como se cerró un ciclo, ¿vale? Que, Ujú. que mal, ¿no? Que putada, pero luego se abre otro círculo, ¿no? De tal vez mm, no tener una preocupación constante por cómo estaba, o de no tener, Exactamente. ¿no? O cosas así. Es como, bueno, al final te une con tu familia más, ¿no? O a veces a veces la muerte también separa familias y es como, y a veces es necesario también. No, no, también es parte del proceso. A veces necesitamos separarnos de nuestra familia. Sí, no hay que estar. A veces necesitamos unirnos y a veces hay que separarse. Y todo es válido, todo tiene cabida. Así es. Así es. Así, bueno, yo creo que hemos tocado bastantes temas importantes sobre los miedos y hemos podido dar algunas pinceladas a las personas para que, bueno, algo que les haya podido resonar y con que te hayas llevado una idea de lo que estamos diciendo que te haya podido sumar a tu vida o a lo que estás sintiendo, viviendo, que seguro que sí, porque al final todos somos espejos y si estamos escuchando esto es porque hay algo que te sirve, ¿no? Y es la idea, es lo que se pretende. Esperamos poder haber aportado un poquito. Mañana en Discovering Therapy publicaremos los libros que mencionamos, si te Ujú, gusta a las personas. Y luego, bueno, lo del el sorteo de tu libro, ujú. que ya se lo comunicaremos por privado a la persona para que nos dé su dirección, etcétera. Y no sé, ¿algo más?
No, yo creo que ya a veces menos es más y ya yo creo que ya hemos tocado muchísimas cosas. Agradecerte, Luisa, como siempre, estar hablando contigo. Me A mí encanta también. porque hago mucho, últimamente estoy haciendo bastantes lives y todos muy guays y con cada persona. Hice hace poco uno con Ariel Grunwald que para mí fue maravilloso, fue como un sueño conseguido, que me lo pasé genial. Pero luego hablando con cada uno es un feeling diferente y contigo, joder, eres mi Luisa, ¿sabes? Mi hermanita con 8 años de diferencia. Eh, hay un feeling que me encanta hablar contigo. Entonces, cuando quieras, aquí estamos Creo que también para me hacer pasa a otra cosa. mí que como en mi naturaleza yo soy un poco tímida, contigo me puedo desenvolver súper bien porque me siento como en casa, ¿no? Es súper bueno. Mira, nos están diciendo que les encanta nuestro live y que no dejemos de hacerlo. No, yo quiero hacer más y a lo mejor Luisa a veces se me duerme un poquito y yo le digo, no, Luisa, vamos a hacer otro live, vamos a hacer otro. Y está muy bien. Otra cosa nos Wow. dicen, considero que esto es un aprendizaje. Y tenemos muchos ángeles a nuestro alrededor, bendiciones. Yo también lo creo, la verdad. En el caso de mi hermana, ya digo que falleció en 2005, es como un angelito. Mi hermana cantaba mucho, siempre estaba cantando ahí canciones de gospel y Whitney Houston o Celine Dion. Y wow, cada vez que escucho Whitney Houston, Celine Dion, es como wow, un angelito, mi hermana está ahí, es la aparición y me da como un mensaje y me da como paz. Entonces yo creo que tenemos también muchos angelitos en nuestra vida ahí apoyándonos. Y si cualquier persona tiene alguna idea de que les gustaría que Que habláramos en hablábamos. algún Ujú. directo, pues nos lo pueden decir por mensaje privado o lo que sea y Exacto. lo tomaremos en cuenta. Exactamente. Y súper recomendar a la gente que para que busquen su terapeuta, que necesiten entrar en Discovery Therapy y encontrar a la persona que más se adapte a sus necesidades y también que me contacten a mí, Elijo Vida, y o me busquen desde Discovery Therapy para, bueno, el coaching de vida y el coaching de salud para mejorar su vida exponencialmente. Perfecto. También compartiremos tu perfil para que las personas lo vean por allí. Claro. Y pues ya está. Muchas gracias. Pues un besazo, ¿vale? Nos vemos Estamos en pronto. contacto y Bye. muchas gracias a todos. Que vaya bien. Bye. Abrazo. Chao.